La historia comienza con el hecho de que Elaine fue dirigida por su madrastra, quien le aseguró que pronto regresaría con su padre, por lo que lo único que tenía que hacer era sentarse y esperar, a lo que la niña accedió, tras lo cual el carruaje partió. Esperó 1 hora, 2 horas, llegó a las 12:30, pero nadie volvió, así que la niña se quedó sola, abandonada por sus más allegados. Pasó 1 año, una niña de la ciudad miraba a través de un escaparate bollería fresca. Entonces ya tenía 9 años, y uno de los dependientes la vio y le ofreció un poco de pan. La heroína se negó, diciendo que ahora no tenía dinero y que ya se había comido unas frambuesas y que compraría pan más tarde con el dinero que ganara. Pero la mujer, no obstante, le entregó un paquete entero de productos de panadería, asegurándole que estaban de oferta. La mujer le advirtió que no se adentrara demasiado en el bosque, pues corrían rumores de que allí había monstruos, y añadió que, si tenía hambre, podía venir aquí cuando quisiera. Al despedirse le dijo que se alejara un poco, pues vendían pan, y la alegre muchacha echó a correr, satisfecha de haber conseguido algo de comida. Aquel día, hace 1 año, cuando su madrastra la abandonó, Heroína ni siquiera tenía dinero para un carruaje, así que no pudo volver a casa, y toda la gente pasó de largo, fingiendo no darse cuenta. Para ella, una aristócrata, era difícil sobrevivir en la calle, soportando el frío y el hambre, el acoso de los niños de la calle y la violencia gratuita, por lo que aquellos tiempos fueron muy crueles para ella. Cuando vio el tablón de anuncios, tuvo la esperanza de que la estuvieran buscando. La niña se dio cuenta de que era poco probable que su madrastra la buscara, pero su padre era otra cosa, porque era de su familia. Las esperanzas de la heroína fueron escuchadas. Encontró un anuncio de la familia Cristalia, pero no era exactamente lo que ella quería ver. Se trataba de la celebración del nacimiento de un hijo en su familia, pero aún así esta noticia le ayudó a adaptarse a esta vida. Mientras caminaba por la calle, la niña se dio cuenta de que su madrastra era una mujer muy codiciosa. La abandonó por miedo a que ocupara el lugar de su hijo, pero si hubiera habido alguien que la protegiera entonces, tal vez todo habría sido diferente. De repente vio una zona alfombrada delante de ella y decidió que el dueño de este lugar no estaba, así que podía dormir aquí esta noche, y además había pan. Podría haber sido el día más feliz de su vida si un hombre malvado no hubiera aparecido de repente detrás de ella, la hubiera agarrado y arrastrado fuera de la ciudad, pero ella consiguió morderle y esconderse. No entendía por qué había sucedido, y cuando vio al hombre con un puñal en la mano, temió que si la atrapaba podría morir. La heroína se sintió invadida por la desesperación. No podía entender por qué tenía que pasar por todo esto. ¿Qué había hecho mal para que su vida fuera así? Pero en un momento se recompuso, y al no oír sus sonidos, decidió huir mientras él no estaba. Desafortunadamente para la niña, se encontró con un monstruo gigante que estaba devorando a un hombre. Al darse cuenta de que el atacante era el hombre que el monstruo estaba devorando, no huyó y aceptó su destino, pensando al final que la próxima vez le gustaría nacer en una familia amorosa. De repente, de la nada, apareció una llama azul, y en cuestión de segundos, convirtió al monstruo en cenizas. Al ver a su salvador, la heroína se dio cuenta de que el monstruo al que tanto temía había sido destruido por esta persona. Era su primer encuentro con Bella, pero fue incapaz de decirle nada a la salvadora, ya que se desmayó casi al instante por toda la experiencia. La heroína tenía pesadillas sobre su pasado, así que se despertó sudando. No había nadie alrededor y estaba tumbada en una cómoda cama. Durante algún tiempo no pudo entender si se trataba de un sueño o de la realidad. Tratando de identificar dónde se encontraba, la chica oyó un olor muy familiar, seguido de voces al otro lado de la puerta, por lo que la heroína, asustada, decidió fingir que seguía dormida. Un hombre y una mujer entraron en la habitación. El hombre le preguntó qué pensaba hacer con el niño, ya que había visto la fuerza de la mujer. Pero ella se quedó tranquila, diciendo que se asustó mucho cuando notó que el monstruo casi se comía al niño, y que por eso decidiría qué hacer a continuación cuando se despertara. Una vez terminada la conversación, el hombre dijo que, de todos modos, no podría aceptar a un niño humano, y se marchó, mientras la bruja se quedaba a cuidar del cansado niño. Al darse cuenta de que no corría peligro, la niña dejó de fingir, y la mujer, al darse cuenta de que estaba despierta, se limitó a sonreír y a preguntarle si le dolía algo, ya que tenía fiebre.
La verdadera personalidad de esta persona, esta llama azul, les contaron muchos cuentos sobre ella. Estos cuentos tenían cientos de miles de años. Algunos decían que existía mucho antes de la creación de Filion, la bruja. Las primeras palabras que la mujer escuchó de la niña fueron una pregunta sobre si realmente era una bruja, y se sorprendió por el conocimiento de la niña, pero le aseguró que si la gente la llamaba bruja, que así fuera. Después de eso, la heroína preguntó inmediatamente cuál era el verdadero nombre de la bruja, lo que la sorprendió aún más, ya que nunca nadie le había preguntado su nombre, pero no tenía sentido ocultarlo, así que se presentó como Bella. Cuando la mujer supo que la heroína se llamaba Elaine, le preguntó si tenía un lugar a donde ir y al oír que no, se ofreció a vivir con ellos. En ese momento, la muchacha se dio cuenta de que, de todos modos, no tenía a dónde volver, y era poco probable que la rescataran con fines sospechosos, así que no tenía motivos para negarse, y se alegró de ello. Al final se quedó con Bella, ya que no tenía otro sitio a donde ir, así que aceptó quedarse sin dudarlo, pero aún había algo que le molestaba. Estando aún en la habitación, la heroína preguntó si realmente se le permitía quedarse aquí, ya que le parecía que al hombre claramente no le agradaba. Sonriendo, la mujer dijo que era su amigo, y que por lo tanto se llevarían bien, ya que Jezmel era un demonio. La muchacha recordó que le habían dicho que los demonios por naturaleza no odian a las personas, y por eso temió que tampoco la odiaran a ella. Y entonces resbaló con una roca, pero no cayó porque un hombre la salvó en el último momento. La muchacha se sorprendió por la repentina aparición del hombre, así que le dio las gracias, y él, al ver que no corría peligro, se marchó en silencio. La heroína no quería dejarle marchar, así que gritó su nombre tras él, y cuando éste la oyó, se detuvo y dijo que parecía que Bella ya le había hablado de él, y entonces la chica debería saber por qué se oponía a que estuviera aquí. Y como ella lo sabía todo, no tenía sentido seguir hablando, y le dijo tajantemente que tenía que abandonar el lugar. El niño le preguntó si era por ser humana por lo que había conseguido sorprender al demonio, y se dio cuenta de que la bruja había contado mucho más de lo que debía, por lo que no ocultó sus intenciones. Antes era así, pero ahora sencillamente no tenía deseos de vivir bajo el mismo techo que ella, y la muchacha se dio cuenta de que así era. La heroína se quedó sin palabras, así que le preguntó directamente por qué no quería vivir con ella, y el demonio dijo que no sabía nada de ellos, que no era sospechoso quedarse con ellos, y que debería haberse dado cuenta de lo amable que era Bella con ella. Había vivido sola durante mucho tiempo, y conocía el sabor de la soledad, y probablemente por eso le ofreció a la chica quedarse aquí, y más aún, dejar entrar a una persona, aunque nunca antes lo había hecho. Por supuesto, algunas personas no son malas, pero una vez su único la traicionó vilmente. Aquel en quien confiaba le mintió, le mezcló venenos y empezó a toser sangre. Y se trataba de la vida eterna. Si bebes la sangre de una bruja, puedes conseguir la vida eterna. En aquella época la gente creía en todo tipo de tonterías, así que hirió a Bella para que bebiera su sangre, y a pesar de todo, trajo a la niña aquí. El hombre no quería ver sufrir más a Bella, y esa era la verdadera razón de su aversión hacia la muchacha, por lo que esperó comprensión y le pidió que abandonara el lugar. A partir de ahora, la heroína empezó a entender por qué Jezmel no confiaba en ella. Realmente debía importarle mucho la mujer, y la única salida era dejarlos, pero aún así quería quedarse con ella. La niña dijo que podía ser codicioso por su parte, pero Bella la salvó en el momento más difícil de su vida. Fue la única que le tendió la mano para ayudarla, y la niña nunca había recibido tanto calor de nadie. Y la palabra familia. La mujer le mostró estos sentimientos por primera vez, y la hizo vivir de nuevo. Tener una familia fue una gran felicidad. Salvó a la niña de la muerte. Estaba sinceramente preocupada por su estado, y le sonrió tan dulcemente. Y por eso la heroína decidió que le daría las gracias para que volviera a sonreír. La bruja estuvo cerca todo este tiempo, escuchando a escondidas, así que cuando oyó estas palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas, y el hombre se dio cuenta, así que no tuvo más remedio que aceptarlo. Pero al final la amenazó con que si se atrevía a hacerle daño a la mujer, se desharía de ella inmediatamente. Pero la chica no tenía miedo de esto, simplemente estaba feliz por ello.
En un momento, la propia Bella salió de detrás del árbol, y la niña la vio e inmediatamente corrió a compartir la buena noticia de que Jesmel le había permitido vivir aquí, y habiendo recibido el permiso, se sintió inmediatamente aliviada. Alcanzaron un nuevo nivel de relación, y después de que la bruja le enseñara esgrima, estaban seguros de que tenía un talento innato y de que pronto podría convertirse en una maestra en este campo. También viajaron por todo el país, y en el 5º año de su vida en común, ella conoció a un hombre, el primer príncipe del reino de Filion, Lloyd Filion, y la bruja y el príncipe se enamoraron inmediatamente. Más tarde, tuvieron un hijo al que llamó Reki Filion, y cada día era como un cuento de hadas, y ella rezaba para que nunca se acabaran. Pero desgraciadamente este sueño no iba a ser así. Unos años más tarde, en la mansión del príncipe, el dueño estaba tomando el té con su prometida y hablaban del próximo cumpleaños de su hijo, a lo que el hombre le aseguró que ya había terminado todos los preparativos para la fiesta. Al oír esto, la mujer se indignó, ya que él lo mantenía todo en secreto, y ella también quiso ayudar, pero el príncipe le aseguró que en ese cumpleaños también quería sorprender a su esposa, y por eso no se lo dijo. Se fijó en un extraño collar que llevaba la mujer, y ella le dijo que era un regalo del emperador, que decía que le resultaba duro que su hijo estuviera tan lejos, y por eso se lo regaló, lo que hizo fruncir un poco el ceño al príncipe. El criado se dirigió al hombre, diciéndole que era hora de ir a una reunión, y comenzó a prepararse, y cuando terminó, le advirtió que volvería para el almuerzo, por lo que quería almorzar con toda la familia. El herrero se quedó estupefacto cuando la chica le trajo el cadáver del monstruo. Dijo que todo eran materiales preciosos y que era la primera vez que veía a alguien atrapar uno. Elaine ya tenía 20 años por aquel entonces y se dio cuenta de que sería un regalo para Reki, que por aquel entonces ya tenía 3 años y el tiempo pasó volando. El hombre le dijo que tardaría aproximadamente un mes en conseguirlo y fue el tiempo justo. Así que la chica le dio las gracias y decidió volver, pues llevaba 10 días cazando al monstruo y ya echaba de menos a su familia. En el camino de vuelta, la heroína se acordó del chico, de cómo hacía poco le había preguntado qué quería, y él le señaló con la espada, así que ella le aseguró que era demasiado pronto, ya que aún era muy joven. Y al recordarlo, la chica tuvo los sentimientos más dulces. Mientras tanto, Bella estaba dando de comer al bebé en su habitación, y se dio cuenta de que su marido llegaba tarde cuando llamaron a su puerta y le pidieron que entrara. Era la criada que decidió informarle de que hoy no había reunión por algún motivo. También preguntó a las demás doncellas, y todos los presentes vieron cómo las conducían al altar central y dijeron que el propio príncipe heredero estaba entre ellas, aunque el altar solo se utilizaba en días festivos. La mujer decidió comprobar por sí misma lo que ocurría, así que pidió a la criada que se sentara un rato con el niño, diciéndole que volvería pronto y que iba a buscar a su padre, y luego se marchó. En el camino, algo terrible estaba sucediendo. La bruja sentía una energía oscura, y cuanto más avanzaba, más fuerte se sentía, y cuando llegó a su destino, estaba aterrorizada. No entendía qué clase de lugar era, quiénes eran las personas o qué estaba sucediendo allí, pero en un momento se dio cuenta de que su marido yacía ensangrentado sobre el altar, y esto la sumió en una desesperación indescriptible. Mientras tanto, Elaine volvía a casa montada en su caballo, y por el camino se dio cuenta de que los cuervos estaban sorprendentemente ruidosos hoy, e intuyendo que algo iba mal, decidió darse prisa. La bruja no podía creer lo que estaba viendo. Su marido estaba tumbado en el pedestal, completamente frío. Ella le suplicaba que se despertara, pero él no podía responderle. Sonaron risas en la sala, y ella vio al emperador en persona sosteniendo un corazón en sus manos. Al darse cuenta de lo que ocurría, volvió a mirar a su marido, y efectivamente tenía un recorte en el pecho. La bruja, presa de la ira y el odio, acusó al emperador de matar a su propio hijo, pero éste se limitó a chasquear los dedos, tras lo cual la mujer empezó a tener terribles dolores de cabeza. Oyó una voz en su cabeza y su collar en ese momento brilló. La mujer recordó que había leído sobre algo así, que si haces un sacrificio, puedes maldecir a una persona. Se llamaba el ojo del dragón. Inmediatamente trató de quitárselo, pero era demasiado tarde. Después de que se impusiera la maldición, ya no podía quitarse el collar,
y ahora su cuerpo podía ser controlado por el emperador, se dio cuenta de que esa persona debía ser destrozada, pero las voces de su cabeza le ordenaron que lo matara. Más tarde, Elaine ya estaba en el palacio y notó que todo a su alrededor brillaba, y al acercarse se dio cuenta de que era magia, las llamas de Bella, y sin entender cómo había sucedido, se apresuró a entrar para ocuparse de todo. De repente se produjo una explosión en la entrada y una bruja salió de ella. Intercambiaron miradas, tras lo cual Bella atacó inmediatamente a la chica, que no entendía lo que estaba pasando y pensó que la mujer había perdido el control. Aguantando el golpe de la poderosa bruja, la heroína intentó calmarla, pero ya no podía oírla, y de un fuerte golpe envió a la chica volando contra la pared más cercana. Un momento después de aterrizar, la chica se dio cuenta de que estaba cubierta de sangre y se dio cuenta de lo peligrosa que era la situación. Bella perdió los nervios y no sabía qué hacer, ya que ahora estaba en gran desventaja. Mientras pensaba en el plan, la bruja se acercó instantáneamente a ella y pretendía apuñalarla en el cuello, pero la heroína estaba bien entrenada y en el último momento pudo encajar el golpe en el hombro. Mientras se acercaban, logró ver el collar, que desprendía un extraño brillo, y decidió que podía ser por él, así que no tuvo más remedio que intentar quitárselo. De un gran salto, la chica decidió acercarse a Bella, que respondió enviando una oleada de llamas hacia Elaine, aterrizando a pesar de sus heridas y llevándose el collar. La aturdida mujer recuperó casi instantáneamente la conciencia, pero ya era demasiado tarde. Elaine, herida de muerte, caía al suelo. Se dio cuenta de que moriría aquí, y por eso se disculpó por no haber llegado a tiempo. El 31 de enero de 512, los habitantes de la capital Filipos, llamada la bendición del imperio, cometieron un terrible pecado. Dentro de sí, la heroína sentía todo lo que estaba pasando, pero no podía hacer nada. Le rogaba a la bruja que no le entregara su corazón, pero al momento siguiente se despertó gritando. De pronto escuchó las últimas palabras que Bella había preparado para ella. Se disculpó, admitiendo su culpa, pero ya era tarde para arrepentirse, así que decidió entregarle a la chica su corazón, y aunque no tenía derecho a decir tal cosa, le pidió que protegiera a su hijo. Cuando despertó en el palacio en ruinas, lo primero que hizo fue examinar su cuerpo, pues estaba segura de que había muerto. Todas sus heridas habían desaparecido milagrosamente, y lo último que recordaba era a Bella atravesándole el corazón. Se dio cuenta de que efectivamente la bruja le había entregado su corazón, y entonces las lágrimas inundaron sus ojos. Bella siempre había sido amable con ella, pero la niña no era la persona a la que debía salvar. Y entonces la heroína se acordó del collar, así que lo rompió y Bella recobró el conocimiento. Pero cuando se lo puso, no hubo problemas. El círculo mágico dibujado en el collar, así como su magia, era la misma cuando la chica se acercó al palacio. Dibujando un círculo mágico con sangre que estaba inscrito en el collar, se dio cuenta de que no recordaba. Pero nada de eso tenía sentido ahora. No sabía quién había hecho a Bella así, pero incluso a costa de su vida, juró encontrar a la persona que lo hizo. Probablemente, alguien atrajo a la mujer a una trampa. Tal vez necesitaba el corazón de la bruja para la vida eterna, pero si el corazón era el objetivo, sería más fácil neutralizar a la mujer. La heroína se abrió paso entre la maleza y se dio cuenta de que no había ningún sello. Todo estaba en ruinas y no había rastro del palacio imperial. De repente vio a todo un grupo de monstruos frente a ella. No sabía de dónde venían en tal cantidad, ya que nunca antes habían visto un número tan grande en el imperio. Tal vez vinieron aquí por lo que había pasado, pero aún así debían moverse con discreción. Un monstruo volador rugió sobre ella, y la heroína se dio cuenta de que la batalla era inevitable. Este lugar continuaba excitándola. En medio de la batalla, notó que su cuerpo se sentía muy ligero y se sentía muy extraña, se sentía completamente diferente. La lucha con espadas requería mucha fuerza, pero ahora todo era diferente. Durante el entrenamiento, Elaine se preguntaba a menudo cómo la mujer tenía tanto maná. Entrenaban todos los días y la respiración de la bruja era igual de uniforme, a lo que ella le aseguraba que solo utilizaba el maná al mínimo. Como era una bruja, una criatura que combinaba los sentimientos humanos y el maná, el deseo de una persona de vivir una vida larga y feliz, el corazón de la bruja estaba formado por esta energía. Una bruja puede vivir para siempre porque tiene un corazón así en su cuerpo, tiene un maná fuerte desde el principio,
y por eso puede parecer que es infinita, como ella dijo, y por eso parece que la heroína ha heredado el poder de una bruja. Tras acabar con los monstruos, la chica vio un pueblo frente a ella y decidió ir allí, ya que necesitaba obtener información. Cuando vio a una de las vendedoras en la calle, decidió preguntarle al respecto, pero el hecho de que la heroína estuviera cubierta de sangre asustó a la mujer, pero le preguntó qué día era. Resultó que había estado inconsciente durante 5 días, después de lo cual le preguntó qué había pasado con la gente, si alguien había huido de la ciudad, pero la mujer no entendía lo que estaba pasando, así que la heroína le preguntó con más precisión si había gente que había sobrevivido al desastre que ocurrió hace 5 días. La vendedora seguía sin entender de qué estaba hablando, ya que aquel desastre ocurrió hace 20 años y estaba en estado de shock sin comprender cómo había podido ocurrir. Se suponía que eran 512, pero el calendario marcaba 532. Mientras tanto, el hombre, rodeado de 2 secuaces, mataba a las criadas de la casa. Una de ellas se suicidó delante de él, y los guardias se excitaban diciendo que debían tomarse un descanso de este trabajo y dejar de buscar al asesino por un tiempo. Su jefe era el duque Rechi de Pelion-Kiliar, hijo del último príncipe de Lloyd Filion. Alcanzó el nivel de maestro a los 16 años. Se le llamaba el Señor Hacedor de Milagros, que resucitó la moribunda tierra de Filan. Los caballeros de Phileas liderados por él tenían una gran reputación entre los guerreros, pero no podía ocultar su origen, que era hijo de una bruja. Solo quedaba una criada con vida, y el hombre le ofreció que le contara todo lo que planeaban y la dejaría vivir. Pero la muchacha sonrió, diciendo que era muy misericordioso, a pesar de que su madre era una bruja. Tanta gente había muerto a manos de su madre, y tantos habían empuñado las espadas, deseando su muerte, que ella le dijo a la cara cuánto odiaba al hijo de una bruja maldita. Tras alquilar una habitación en un hotel de la zona, la chica pensó en lo que debía hacer. Habían pasado 20 años desde entonces. Rechi aún era una niña. Si Jezmel o Lloyd estaban allí, significaba que habían muerto a manos de una bruja. Así que, ¿qué iba a hacer? ¿Para qué vivir? La heroína bajó a por un trago de agua cuando la dueña del establecimiento la vio y al saber que quería agua, le dijo que se la traería enseguida, y la chica se quedó sorprendida por tanta amabilidad. De repente, el rostro de la mujer cambió radicalmente, como si recordara algo sumamente importante, y le ofreció a la chica un poco de sopa fresca. Ella se negó, pero la anfitriona no la escuchó. Corrió a buscar una porción fresca. Después de sentarse a comer, la mujer se sentó a su lado, queriendo interrogar a la recién llegada. Le preguntó si era una viajera, ya que nunca la había visto por aquí. Se alegraba de ver caras nuevas por aquí, ya que el bosque cercano estaba plagado de monstruos. Poca gente venía a este lugar, por lo que le resultaba muy solitario trabajar aquí. Si su hijo volvía sería bueno. Se marchó hace un mes para unirse a los caballeros de Files. La heroína no podía saber de ellos, ya que estos caballeros no existían hace 20 años, y la anfitriona se sorprendió aún más por ello, ya que eran quizás la orden más famosa de estos lares, y estaban liderados por el duque Filión. Al oír esto, a la niña se le cayó la cuchara de las manos, pues la mujer dijo que era hijo de una bruja, y la heroína no tuvo ninguna duda, así que rompió a llorar de felicidad. Al cabo de un momento, la heroína se levantó de la mesa, decidida a encontrar lo que tenía que proteger, y preguntó a la anfitriona dónde podía encontrar al duque, a lo que ella respondió, desconcertada, que debía de estar en una ciudad llamada Kiliard. La ciudad estaba cercada por grandes murallas de piedra, con 2 guardias de servicio, uno de los cuales se quedaba dormido en su puesto de trabajo, y el otro le despertaba, diciendo que había un nido de monstruos detrás de la muralla y nunca se podía saber cuándo atacarían. Pero el despreocupado vigilante declaró que aunque así fuera, los caballeros del filete se encargarían fácilmente de ello, y además había una barrera en el muro, por lo que los monstruos no lo atravesarían de todos modos, cuando de repente se oyó un grito detrás del muro. Los hombres temieron inmediatamente por sus vidas, pero se dieron cuenta de que allí había una persona, una chica cubierta de sangre, que sonreía dulcemente y pidieron que le abrieran la puerta. La llevaron a la sede de la oficina de los caballeros, y uno de los oficiales empezó a preguntarle por el motivo de su visita. El hombre no podía aceptar cómo había llegado hasta aquí, y cuando la chica dijo que había venido a través del nido del monstruo,
El hombre se abalanzó sobre ella emocionado. Le avergonzaba la facilidad con que hablaba de su excursión, porque el lugar de donde venía se llamaba el nido del monstruo, y ella misma había llegado hasta aquí. La heroína sinceramente no entendía por qué el hombre estaba tan avergonzado, así que le aseguró que no tenía más remedio que ir por ese camino. Su objetivo era el examen de ingreso. La entrada en los Caballeros de Killiard termina en 2 días, y por lo tanto tenía prisa por no llegar tarde. El hombre se alarmó por lo que oía. Ella había venido solo por los exámenes de ingreso, pero se celebraban todos los años, así que no entendía por qué tanta prisa. La heroína se dio cuenta de que no podía contar toda la verdad, ya que habían pasado 20 años y ella acababa de despertar, y difícilmente se lo creerían. Aunque Reggie la crea, ¿qué debería decirle que Bella murió por su culpa? Necesita disculparse como es debido, así que le asegura que necesita dinero, y a los caballeros como ella se les paga mucho. El funcionario se quedó pensativo un rato y luego dijo que ya había visto a un gran número de personas que solo solicitaban dinero, y a esas personas se las eliminaba en la primera fase, no aceptaban a los prestamistas. La heroína, dándose cuenta de que había hablado tontamente, comenzó inmediatamente a justificarse, como si hubiera venido aquí no solo por dinero, sino también para proteger a alguien, y por lo tanto debía unirse a los caballeros de Phileas. El hombre no pareció impresionado por esta respuesta. Confirmó que la chica tenía habilidades de lucha si lograba cruzar esta cordillera por sí misma, pero los caballeros de Phileas son muy diferentes a los caballeros ordinarios. Son una unidad de élite y su trabajo implica viajar con frecuencia, ir a lugares donde viven monstruos poderosos y recibir generosas recompensas por su eliminación. Por eso tienen un sueldo tan alto, superior al de otros caballeros. Cualquiera puede solicitar entrar en la orden, pero deben pensarlo bien. Si mueren defendiendo a su familia, ¿qué quedará de ellos? Aunque le paguen menos, debería elegir una profesión menos arriesgada, y todos están contentos por el bien de su familia. Así que... La heroína le interrumpió de repente, diciendo que ella les protegería y no moriría. No quería volver a pasar por la pérdida de su único familiar. El hombre aceptó la firme decisión de la muchacha, así que le dijo que solo le estaba dando consejos y que ella tenía que tomar la decisión por sí misma, pero que mientras tanto le prepararía la habitación, así que debería asearse y mañana la llevarían a solicitarla. Dejando a la chica, el chico se quedó pensativo. No estaba seguro de ello, pero solo una persona podía cruzar la cordillera. Algo fallaba aquí, quizás la suerte o la habilidad, pero en cualquier caso, mañana tendría que informar al capitán. Esa noche, la heroína tuvo un sueño en el que estaban todos juntos. Reggie jugaba con el pelo de la niña y parecía que todos eran felices. La niña le preguntó quién le gustaba más, si su hermana o su madre, y cuando escuchó la palabra madre, se enfadó. Y entonces empezó el verdadero horror con las palabras «¿Qué haces aquí?». Apareció Lloyd. Estaba todo ensangrentado y tenía un gran agujero en el pecho, y cuando vio a la chica se quedó aterrorizada. Oímos gritos detrás de nosotros y Bella, con un niño en brazos, pidió a la heroína que la salvara, pero el asesino apareció detrás de ella y apuñaló a la mujer en el cuello con un movimiento preciso. La chica volvió a despertarse empapada en sudor, y al darse cuenta de que solo había sido un sueño, se aseguró de que Reggie seguía vivo y de que nunca volvería a dejarlo solo y lo protegería con su propia vida. En la tienda de la calle estaban aceptando solicitudes, y le llegó el turno a la chica, que entró preguntando si estaba en la dirección correcta. El hombre quedó inmediatamente encantado por la belleza de la chica, así que le entregó el formulario sin más preguntas, y ella le pidió que se acordara de incluirla en la lista de estudiantes. Cuando salió, estaba contenta, sabiendo que mañana vería a su hermano, y mientras tanto él miraba a los recién llegados desde su despacho cuando entró un oficial para decirle algo. El hombre vino a informarles de un interesante incidente ocurrido hace 2 días. Una chica se les acercó por el paso. El capitán se sorprendió de que hubiera gente allí, pero el oficial no estaba menos sorprendido. Cuando le informaron de esto, bajó personalmente de la torre. Y sí, una persona llegó hasta ellos. Tuvo suerte de salir de la zona montañosa. ¿Pero es este un lugar del que se puede salir solo por suerte? Al principio, el hombre pensó que era un demonio, pero definitivamente era una persona. Ella no parecía un demonio en absoluto, preguntando la razón de su llegada. Ella dijo que quería tomar el examen de ingreso para los caballeros de Phileas.
El capitán estaba muy sorprendido por esta razón, pero el oficial vio esta emoción e inmediatamente le convenció de que no era mentira. Ya estaba en el campo de entrenamiento esta mañana, y parece que la segunda prueba ha terminado. Tras entregar los documentos de este participante, Herzog se echó a reír histéricamente de repente. Al darse cuenta de que no tenía más informes, lo dejó marchar, y cuando vio el nombre de Elaine, pensó en cuánto tiempo hacía que no lo oía. Mientras tanto, en el comedor, reunía fuerzas para la primera y la segunda prueba, pero Reggie no estaba allí, así que se preguntó si lo vería en la última prueba. De repente, el tipo le pidió permiso para sentarse a su lado, y a ella no le importó. Y después de sentarse, el tipo dijo que le resultaba difícil comer solo, y cuando vio el vendaje en el hueso de la chica, le preguntó si era candidata a los caballeros de Phyllis. Le aseguró que él también estaba aprobando el examen para convertirse en caballero de Phileas, y luego le preguntó si le había visto golpear a su oponente en la cara. Se oyeron risas detrás de él. Otros participantes aseguraron al hombre que si se hubieran encontrado con Magaff en su camino, se habrían echado a sus pies, y todos le apoyaron, y entonces empezó una carcajada colectiva. El tipo se enfadó, dijo que le estaban cabreando, y luego les enseñó un brazalete azul, que era la prueba de su examen matutino como caballero de Phileas. Todos se callaron en un instante y vieron que la chica sentada a su lado también llevaba una venda azul, y entonces el propio Magaff se enfadó y la acusó de haberla robado. Los otros hombres del comedor le aseguraron que todo era imposible y que solo tenía complejo de inferioridad. La chica se dio cuenta de que hablaban mucho durante la comida, y el chico añadió que debía limitarse a ignorar sus palabras. Pero la heroína me aseguró que no le importaba la gente como ellos, pero parece que el furioso oyó esto. Dijo que el nivel de filete debe ser muy bajo si hasta las mujeres pasan. Vino aquí por un sueldo, así que todos aquí son tan débiles, y escuchó que este duque es un mestizo con sangre de bruja, y todos empezaron a reír, pero la heroína se llenó de fría ira. El hombre afirmaba que esa mujer debía de haberle hechizado, y al parecer ese noble señor era un enclenque. Resultaba obvio a la vista de todos esos caballeros, un hijo de bruja, un mestizo. Ni siquiera se dio cuenta de cómo la chica ya estaba de pie junto a él, y le estaba diciendo que debería retirar sus palabras. Intentó retractarse, pero al ver esa increíble ira fría, se estremeció, y la heroína seguía diciendo que debería retirarlas. El insolente se levantó en respuesta, preguntando descaradamente qué palabras debía retirar y si había herido el orgullo de alguien, pero la muchacha permaneció fría, asegurándole que no le importaba lo que dijeran de ella, pero que no permitiría que insultara al duque. Él sonrió, diciendo que estaba diciendo tonterías, que no le importaba lo que dijera del duque, y le preguntó si realmente defendería al hijo de una bruja. Ella sabía que todos odiaban a Reggie. El día de la caballeriza, la muchacha oyó por casualidad una conversación entre un hombre y su mujer. La mujer despreciaba a todos los caballeros de Fileo por seguir al hijo de una bruja. El hombre intentó calmarla diciendo que aunque era hijo de una bruja, seguía siendo el jefe de Filian, pero que si el duque estuviera aquí, fue interrumpido por una mujer furiosa que le gritó que no dijera lo que no sabía, que la bruja maldita había matado a su familia, quemado todo el pueblo en un instante, y empezó a acusarle de estar dispuesto a servir al descendiente de la bruja. Y todo se debió a aquel incidente, descendiente directo de Bella, mientras ella dormía durante 20 años. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un tipo sentado a su lado, que se dirigió al insolente y le dijo que si tenía tiempo para insultar a los demás, debería ocuparse de sí mismo. El hombre estaba muy enfadado, así que le dijo que parecía demasiado patético con su orgullo, y entonces, gritando que el tipo quería morir, sacó un cuchillo y corrió hacia él. Pero en un instante, el hombre furioso fue detenido por la heroína. Con una mano, diciendo que no era prudente usar un cuchillo en el comedor, el hombre estaba muy sorprendido por la fuerza de la chica. Pero su enfado no desapareció, así que le aseguró que estaba reteniendo al mismísimo Magaff Lade, el hombre muy famoso, pero la muchacha no lo soltó, sino que se limitó a decir en voz baja que no le importaba quién era. A sus espaldas la gente empezó a discutir sobre él. Nadie sabía quién era Magaff, decidiendo que se había nombrado a sí mismo, y él, temiendo por su reputación, gritando que no se rieran de él, se dirigió a Heroína con los puños. Golpeó muchas veces, pero nunca logró su objetivo.
y entonces llegó el momento de contraatacar, y la chica necesitó un solo golpe para hacerle caer de rodillas, incapaz siquiera de respirar con normalidad. Al final, le dijo que se largara si no quería salir herido, y al mismo tiempo un tipo que estaba sentado cerca se acercó a felicitarla, asegurándole que derribar a un tipo tan grande merecía un elogio. Se presentó como Cézanne y dijo que era el destino que se encontraran aquí y que quería que siguieran estudiando juntos. El profesor anunció el comienzo del tercer examen. Elaine, que había manejado todos los monstruos antes sin ningún problema, de pie en el grupo, ella y Cézanne intercambiaron saludos, y luego la chica se dio cuenta de que Reggie no estaba en ninguna parte. El oficial, que entonces era profesor, explicó las reglas de esta prueba. El orden sería aleatorio, la batalla sería contra el examinador que estaba dibujado allí. Las reglas eran sencillas, solo había que aguantar un minuto. Si salen del círculo, o pisan la línea, o pierden el combate, serán descalificados y no pasarán la prueba. Hubo un minuto para preguntas antes de la prueba, y Elaine preguntó si Herzog estaría presente. De repente, vio detrás de ella a la persona que había estado buscando durante mucho tiempo, y el profesor le dijo que Herzog sería el examinador, así que vino. Cuando lo vio, la heroína se sorprendió visiblemente. Se había hecho más fuerte de lo que había imaginado y se preguntó por qué se había hecho tan grande. Una vez asegurado su papel con el maestro, se dirigió a todos, presentándose primero como el líder de los caballeros, diciendo que lucharían contra él, pero que él había venido aquí como examinador, así que no debían preocuparse, y que mostraran lo mejor de sí mismos. El primer participante fue Heather Tage, y empezaron. El alumno dio un brusco salto hacia adelante, pero el duque mantuvo la calma, y en el último momento, cuando el alumno estaba a punto de golpearle, de repente salió volando y su espada se rompió. Esto provocó un ataque de desesperación en todos los presentes, y el propio comandante, solo con voz calmada, ordenó que saliera el siguiente, 1 a 1. Todos los que salieron se perdieron tan fácilmente como el primero. Cézanne dijo que era demasiado fuerte y que era poco probable que alguien fuera capaz de aguantar un minuto, y mientras tanto, la siguiente oponente del duque era la heroína, y entró en el círculo con determinación. El hombre recordó que había sido ella quien había cruzado la guarida del monstruo, por lo que estaba seguro de que se trataba de Elaine, así que ambos bandos se prepararon y comenzó la batalla. Una vez ya habían luchado con espadas, aunque Reggie solo tenía 3 años, tenía muchas ganas de derrotar a su hermana, pero ella le aseguró que debía madurar un poco más. Pero él era testarudo desde niño, y seguía diciendo que quería derrotar a su hermana cuanto antes. Después de eso, se ofreció a hacer la promesa de que el chico aprendería a esgrimir, pero nunca desenvainaría la espada contra su familia, y entonces su hermana asumiría la responsabilidad y le enseñaría a esgrimir. Ahora todo era diferente. Cruzaron espadas, y la heroína en ese momento estaba preocupada por no haber cumplido su promesa. El niño creció solo mientras ella no estaba, y por eso lo sentía mucho. De repente su espada se quebró, y ella se despertó inmediatamente, después de un largo tiempo de pensamiento, y el propio duque se dio cuenta de esto, asegurándole que su espada probablemente no sobreviviría. Después de eso, comenzó una ráfaga de golpes. Nadie podía golpear a su oponente. Ambos bandos eran igual de hábiles, pero la chica no entendía qué estaba haciendo ahora, porque todo tiene un límite, pero solo quedaban 20 segundos, y no sabía si su espada aguantaría. Cruzando las espadas una vez más, el hombre dijo que con una espada tan débil no duraría mucho, y que era un gran error descuidar su arma, y tras estas palabras sucedió lo que ella temía: la espada se partió en 2. La espada del duque ya volaba hacia el hombro de la chica, y todos los presentes se preocuparon cuando una espada mágica transparente apareció de repente, sorprendiendo al propio capitán. La heroína no sabía si estaba usando habilidades de esgrima o si era siquiera humano, pero en ese momento el temporizador se agotó y el hombre dijo que ella tenía un talento y por lo tanto estaba siendo nombrada caballero. El capitán dijo qué había pasado, y la chica se alegró sinceramente, dándole las gracias de todo corazón, y se dirigió al grupo, donde todos se quedaron estupefactos al verla. Comenzó la ceremonia de nombramiento de caballeros, y el duque pidió a todos los graduados que subieran al estrado, siendo heroína la primera en subir. Sentada sobre una rodilla, comenzó la iniciación. El duque declaró que tendría que dar su vida por Filian,
y con este juramento, la muchacha juró que estaría con él en la vida y en la muerte, y estaba decidida a cumplir su promesa. Pero ahora no podía decirle toda la verdad, ya que le dolería darse cuenta del hecho de que el corazón de Bella le pertenece, y por eso guardará este secreto en su corazón. La única Bella y su preciosa Rechi, su nueva vida les pertenecerá. Después de terminar, todos salieron. Cézanne notó que todas las personas alrededor eran caballeros de Phyllis, y el profesor dijo que todo había terminado, así que era hora de empezar a conocerse. En primer lugar, el hombre se presentó primero. Es el subcomandante y también uno de los caballeros de Thales. Su nombre es Lord Lowell y es el ayudante del duque. También presentó a la mujer que estaba a su lado, otra subcomandante, Hilary Rister, tras lo cual comenzó a explicar la esencia de la misión de su orden. La misión principal de estos caballeros está relacionada con los monstruos. Los caballeros se seleccionan en función de la dificultad y las características, y se esfuerzan por destruir a los monstruos y cumplir las peticiones del país. También tenía un mensaje especial del propio duque, ya que el puesto de escolta del duque había estado vacante durante algún tiempo, y ahora se aceptaban aspirantes para el puesto de caballeros escoltas, por lo que el ayudante preguntó si había algún aspirante. Se hizo el silencio, y se dio cuenta de que probablemente sería demasiado difícil para ellos, pero una persona sí levantó la mano. La heroína declaró su deseo de convertirse en caballero escolta. De repente, empezaron a cuchichear a sus espaldas. No entendían por qué lo hacía, alegando que era muy extraña. La chica se dio cuenta de esto y no entendía por qué tenían esa reacción, ya que estos caballeros estaban bajo el mando de Rechi. Pero a uno de los presentes le sonaba el nombre de Elaine. Cuando terminó, Cézanne vino corriendo hacia la heroína, preguntándole por qué había decidido convertirse en la escolta del duque, y si sabía siquiera qué clase de trabajo era, a lo que ella se indignó, como si fuera extraño que un caballero quisiera acompañar a un capitán. Interrumpiéndolos, una chica se acercó a ellos, sonriendo dulcemente, se dirigió a Cézanne e, ignorando por completo a la heroína, se acercó al chico, asegurándole que estaba encantada de conocerle y que era un año mayor, y se llamaba Sofía. Vio que era de rango superior, y también notó que ignoraba por completo a Elaine. No terminó de hablar con él, y la heroína perdió el interés y se alejó. Él quiso detenerla, pero ella dijo que el subcapitán quería verla. Caminando un poco más, vio nieve, y en un momento sus ojos se llenaron de alegría. Era la primera nieve que veía desde que se despertó, ya que en ese mismo momento un caballo, que al parecer había dejado a su dueño, salió a su encuentro y decidió dar un paseo. Se llamaba Nitsi, y Herzog apareció de repente y dijo que era la primera vez que veía a su caballo permitir que alguien le tocara. Ella mantuvo la cabeza fría y le dijo que se alegraba de conocerle, que se había enterado de que había decidido convertirse en caballero escolta, y él le dijo sin rodeos que sería mejor que se marchara. Esto escandalizó a la chica, así que le pidió que se lo explicara todo, y el capitán solo le contestó brevemente que todos los que le acompañaban murieron protegiéndole de los asesinos. Tal vez fuera un milagro, pero aún así, si se quedaba aquí, perdería la vida. La heroína se hacía preguntas para las que no tenía respuesta. ¿Qué le había estado pasando todo este tiempo? Los caballeros de Phyllis eran más fuertes. ¿Quién podría haberlos matado? Ella seguía sin saber nada al respecto, pero aún así declaró resueltamente que ella misma no moriría y que lo protegería. Él sonrió. Su sonrisa tenía una pizca de crueldad, y le preguntó cómo podía estar tan segura de que no moriría. Pero ella respondió sin dudar que había hecho un juramento, por lo que su vida estaba ahora en sus manos. Ella le aseguró que no era de las que morirían fácilmente. El hombre quiso decir algo, pero se negó a hacerlo y solo le permitió quedarse, a lo que ella se sintió inmensamente feliz, y dijo que trabajaría muy duro. El duque se sorprendió por las emociones de la chica. No entendía por qué estaba tan contenta si podía morir en cualquier momento, pero la chica dijo con una sonrisa radiante que moriría defendiendo a su capitán. Seguía sin entender por qué aparecía esa devoción, pero en cualquier caso, estaba de camino a su casa. Así que se despidió, y la sonrisa en la cara de la chica no desapareció en ningún momento. Después de irse, la heroína lo observó durante un rato y se dio cuenta de lo duro que era para él estar solo, pero ahora nunca lo dejaría. Era su primer día como acompañante, y ahora podía quedarse con Rechi.
por lo que estaba ansiosa por encontrarse con él en el pasillo, y se dio cuenta de que la puerta de su despacho estaba abierta y podía oír gritos detrás de ella. En medio estaban el vicecapitán y una chica llamada Kofia. El hombre le aseguró que sintiera lo que sintiera, ahora era demasiado tarde, todo estaba ya decidido, y ella se puso histérica, gritándole, diciendo que la habían rechazado, y a esta mujer la habían aceptado como escolta del caballero por alguna razón, así que ¿por qué a ella y a Kofia no? Después de eso, salió corriendo de la oficina llorando, encontrándose con Heroína en la entrada. Ella le lanzó una mirada de odio, y corrió tan lejos como el ojo podía ver. El diputado no le dio una respuesta clara sobre lo sucedido. Solo le aseguró que hablarían en el camino a la oficina. De camino a la oficina, preguntó si Kofia también había solicitado ser caballero escolta. Ella se había apuntado el año pasado, pero el comandante la rechazó y desistió. Pero este año habían elegido a una heroína como escolta, por lo que pensó que no era justo para ella. Así llegaron. La enorme puerta de madera estaba frente a ellos, y el vicecapitán llamó, pero nadie respondió. Así que decidió comprobar si había alguien dentro, pero la habitación estaba vacía. Parece que Herzog se ha ido a entrenar. El vicecapitán le aseguró que el hombre suele ir a los entrenamientos matinales, así que la dejó esperar allí mismo. La atención de la muchacha se fijó en la espada que había sobre la mesa, y pensó que la había visto antes en alguna parte. Y en un momento se dio cuenta de que antes de este largo sueño, justo antes del cumpleaños de Rechi, había encargado una espada a un herrero. Quería grabar una foto en ella porque quería que esta espada fuera especial, y luego mostró el lugar exacto donde le gustaría que se grabara. Y ahora era exactamente lo que la heroína quería regalarle a su novio por su cumpleaños. Se suponía que terminaría cuando Filian fuera destruido, pero Rechi lo encontró. De repente, una voz de hombre detrás de ella le preguntó qué hacía aquí. Era Herzog. Apareció tan silenciosamente que ella ni siquiera reparó en él, pero estaba enfadado y quería saber el motivo de su aparición en el despacho. El duque dijo que nadie había permitido que la heroína se llevara sus cosas, y la chica entró en pánico en ese momento al ver la ira en los ojos del comandante. Así que decidió hacer lo primero que se le ocurrió, es decir, inclinarse y disculparse. El hombre resopló y se alejó, pero demasiado tarde el vicecapitán Lowell se acercó, disculpándose por no haberle advertido con antelación, asegurándole que tal vez solo estaba prohibido tocar la espada por parte de cualquiera. Para el príncipe heredero, esta espada es lo más valioso, y no conocía todos los detalles, pero el duque siempre lleva su espada como talismán, así que a partir de ahora nunca debes tocar la espada. De todas formas, tenemos que salir primero. Como el duque está de patrulla, ¿estará en la puerta principal? Dudó un poco y le siguió. Se alegró de que a Rechi le gustara la espada. Cuando aún era joven, se le acercó un hombre llamado Walter, que trajo al joven príncipe una caja con esa misma espada. Delante de la puerta del castillo, se encontró con un hombre, y le dijo que era el nieto del herrero que forjó esta espada, y le pidió que se la diera al señor Rechi. El chico no sabía quién era, a lo que Walter respondió que la madre de Prince tenía una familia muy influyente, y como a Prince no le gustaba hablar de su madre, el hombre no dijo nada. El tipo interrumpió al hombre, asegurándole que lo escucharía y luego lo juzgaría, pero que por ahora lo llevara con ese herrero. Cuando llegaron a la casa, vieron que el viejo herrero ya no podía levantarse de la cama y que no le quedaba mucho tiempo, así que empezaron a preguntarle por la espada. Entonces la muchacha dijo que regresaba a Sebeka, pero después de lo sucedido no vino a recoger la espada terminada. Tal vez se sintió arrastrada por los acontecimientos de aquel día, y por eso el hombre esperó hasta que la espada estuvo completamente lista. No le quedaba mucho tiempo de vida, así que antes de morir quiso encontrar a ese niño, pero afortunadamente, aunque ya era demasiado tarde, el regalo encontró a su dueño. Walter le dijo una vez al príncipe que creció recibiendo amor cuando aún era un niño, y aunque no recordaba nada de aquella época, no podía darle a nadie esta espada que Elaine le había dejado. El grupo de caballeros, bajo el mando del duque, se reunió y se puso en fila, y este comenzó a explicar la ruta que debían patrullar hoy. No hacía mucho había aumentado el flujo de forasteros debido a los exámenes de ingreso, por lo que se habían registrado accidentes y delitos menores. Así que hoy, el capitán iba a patrullar el territorio por su cuenta.
La mitad del grupo iría al norte y la otra mitad le seguiría, y todos corearon que entendían su tarea. La heroína que estaba a su lado, en el papel de caballero acompañante, se dio cuenta de que el hombre aún llevaba consigo la espada que le había regalado y, como era de esperar, le quedaba muy bien, por lo que se alegró mucho de que la conservara. La patrulla transcurrió sin contratiempos durante un rato. La gente se fijaba en los caballeros de alto rango y se inclinaban a su vista, y la muchacha respiró aliviada al ver que sus temores no estaban justificados. Y todo el mundo se mostraba amable. Como era de esperar, los lugareños estaban agradecidos al duque. De repente, una niña se acercó a la heroína, entregándole un paquete que, según ella, contenía galletas que había preparado para el duque. Y la heroína le preguntó primero al capitán qué hacer, y él le dijo que se las comería más tarde, así que podía llevárselas. La heroína agradeció a la chica su preocupación y al mismo tiempo vio por el rabillo del ojo a un hombre con expresión enloquecida que corría hacia Herzog y sostenía un cubo con algún tipo de líquido. Consiguió advertirle del posible peligro, pero el hombre no retrocedió ni siquiera cuando vio al atacante frente a él, sino que en un momento su escolta estaba frente a él y se hizo cargo de lo que el hombre había derramado. Todos los caballeros cercanos entraron inmediatamente en pánico, y el hombre se quedó estupefacto ante un acto tan imprudente, y el atacante fue inmediatamente capturado e inmovilizado. El hombre afirmaba histéricamente que sus nietos habían muerto por culpa de su madre, y entonces no tenían ni 5 años, así que, ¿por qué seguía vivo? La heroína se dio cuenta de que eran las familias de los que murieron durante los sucesos de Sebeck, pero no era culpa de Bella. Había alguien que la controlaba. La muchacha quiso contarlo, pero no pudo, cuando de repente el capitán le puso la mano en el hombro y le preguntó por qué lo había hecho, porque él mismo podría haberlo evitado fácilmente, tras lo cual se volvió hacia uno de los caballeros y le ordenó que llevara a Elaine a un lugar donde pasar la noche. Quiso indignarse, pero empezó a estornudar porque, afortunadamente, solo era agua fría, y el hombre dijo que era inútil resistirse, así que la dejó lavarse y secarse, y luego la dejó ir a su despacho. Después de que se fueran, el hombre atado empezó a acusar a Herzog de ser un cobarde y de utilizar a sus subordinados como escudo. Y como era de esperar, era igual que esa bruja. Al hombre se le estaba agotando la paciencia, así que, en tono frío, le mandó callar y alegrarse de que aún no le hubieran degollado, y ordenó a los caballeros que lo llevaran a prisión. Mientras se lo llevaban, maldijo al duque y a todos los que le ayudaron, diciendo que todos conocían los pecados de su madre, y que el hecho de que siguiera vivo era un pecado en sí mismo. El capitán se fijó en el cubo que tenía delante y del que Elaine le había protegido y se sumió en sus pensamientos. No le importaban todas las malas palabras que la gente le estaba lanzando, pero por alguna razón, los pensamientos de este momento eran extremadamente desagradables. Sus pensamientos fueron interrumpidos por uno de los caballeros, que le recordó la patrulla, y el hombre dijo que el número de personas había disminuido considerablemente, por lo que la patrulla continuaría mañana. Caminando de vuelta, el capitán se dio cuenta de que las palabras del hombre no eran mentira, pero que había devuelto la vida a esta calle también era cierto, lo que significaba que su existencia no era falsa. Cuando volvieron, un inquieto Cézanne estaba esperando a la chica. Quería saber si era cierto que hoy la habían rociado con agua. La gente decía que hoy la habían rociado a ella en lugar del duque. El chico no lo entendía, a pesar de que era escolta. ¿Por qué se sacrificaba tanto? Si hubiera habido veneno o agua hirviendo, podría haber acabado mucho peor de lo que acabó. La chica le aseguró que era cierto que ella podía resultar herida o enfermar, pero pensó que al duque le dolería aún más si él mismo resultaba herido. A la entrada del despacho del capitán, llamó y tras serle permitida la entrada, entró disculpándose por haber tardado tanto. Tardó más de lo que esperaba, pero él le aseguró que acababa de llegar, así que no había de qué preocuparse. Acercándose a su escritorio, el duque preguntó por qué Elaine era tan desinteresada, y la heroína no entendió la esencia de la pregunta, así que respondió insegura que era una asistente y que tenía que serlo. Al ver la mirada preocupada de la chica, le aseguró que no le hiciera caso, que había hecho una pregunta estúpida y por lo tanto dejó que se olvidara del tema. Pensó en el hecho de que había adivinado lo que le pasaba. Había estado mostrando demasiado sus sentimientos.
De repente, cuando estaba mojando la pluma en tinta, la derramó accidentalmente sobre la mesa y la chica empezó inmediatamente a preocuparse por él, pero él le aseguró que no era nada, que simplemente volvería a escribir todos los documentos. Pero no fue así. La heroína le señaló las manos, que estaban manchadas de tinta, le pidió que le diera la mano, él quiso negarse, pero la chica se las cogió ella misma, diciendo que se las limpiaría. Y aunque el hombre le aseguró que ella también se ensuciaría en ese caso, la chica le contestó que llevaba un pañuelo para tal caso. Se alegraba de haberlo llevado siempre consigo cuando Richie era niño, porque a menudo se resfriaba y no tenía más remedio que llevar un pañuelo siempre encima. La chica pensó que ahora que había crecido, ya no tendría ocasión de utilizarlo, pero se equivocaba. El capitán le dijo que le parecía imposible utilizar ese pañuelo, pero ella le aseguró que había sido creado con ese fin. Cuando terminó, tenía la mano limpia y la chica, como dándole instrucciones, le dijo que tenía que quitarse la línea recta que quedaba con agua, y mirándose la mano, confirmó que le habían tratado como a un niño. Después de ese día hubo unos días tranquilos. La heroína observaba el trabajo del duque, hasta que un día ocurrió un evento que nadie podría haber esperado. Después de despedirse tras otro día de trabajo, se dirigió a su habitación, satisfecha de que ese día no hubiera pasado nada, y esperaba que siguiera así, cuando de repente vio una linterna frente a ella, y una de las criadas estaba allí, pidiendo ayuda. La criada afirmó que se oían unos sonidos aterradores procedentes de la habitación y que estaba muy asustada, así que le pidió a la heroína que la acompañara a comprobarlo, y ella accedió diciendo que era mejor que estuviera a sus espaldas, lo que hizo muy feliz a la criada. Cuando se acercó a la habitación, oyó un sonido ominoso, así que se puso alerta, y cuando abrió la puerta, una daga voló hacia ella, y ella la desvió por pura reacción, y la criada gritó. La chica le advirtió que se quedara atrás, pero la asustada criada dejó caer la linterna asustada, y de repente vio a un grupo de hombres armados frente a ella, e inmediatamente se dio cuenta de que eran asesinos a sueldo. En el mismo momento, cuchillos volaron hacia ella desde todos los lados, pero la chica rápidamente los desvió todos, y entonces fue golpeada con una espada que brillaba en la oscuridad, y la heroína luchó por repelerla, y se dio cuenta de que había un maestro entre los asesinos. La persona que podría usarlo debe ser muy poderosa, y lo más probable es que su objetivo principal sea Richie, y si es así, deben capturarlo. La chica respiró hondo y, de un tirón increíblemente rápido, se abalanzó sobre un grupo de enemigos, y su comandante ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado, y solo su grupo entero cayó muerto. Él estaba aterrorizado, diciendo que había oído que ella acababa de entrar en la escuela, pero la heroína no le escuchó, y con un fuerte golpe que le rompió las costillas, dejó inconsciente al maestro. Ella le aseguró que dejaba vivo a su marido solo porque necesitaba averiguar quién estaba detrás de todo. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que la criada ya no estaba allí, y afirmó que ahora todo estaba a salvo. En el mismo momento, se dio cuenta de repente de que los sonidos venían de la habitación de Richie, y se dio cuenta de que los mercenarios podrían estar ya allí. Fue inmediatamente a su habitación, y se dio cuenta de que la criada ya estaba blandiendo un cuchillo hacia Herzog. De un rápido puñetazo, noqueó al atacante, y cuando el capitán se fijó en ella, le preguntó si los atacantes habían entrado también en su habitación, y cuando vio la sangre en la cara de su marido, se preocupó. Pero estaba bien, no era su sangre. Un momento después, apareció el vicecapitán. Al notar los cadáveres, dijo que eran mercenarios. Se preocupó al ver sangre en ambos, pero ambos le aseguraron que la sangre no era de ellos, y luego dijeron que había pasado menos de un mes desde el último intento, y tal vez deberían cambiar un poco su horario. El capitán preguntó qué significaba cambiar el horario, y el hombre le aseguró que podía sonar un poco inesperado, pero que por qué no trasladar la residencia de la señora Elaine a la habitación contigua a la del duque. El hombre se sintió confundido por esta oferta, pero no se le hizo caso, pues la alegre muchacha ya había aceptado y le había dicho que podía mudarse ahora mismo. El capitán dijo que todo esto era muy inesperado, pero el vicecapitán Lowell dijo que en esta situación no hay otra salida. Ya que los caballeros que custodiaban su habitación fueron derrotados, hay que hacer algo rápido, porque todavía está en peligro. La heroína lo apoyó todo.
a lo que el duque exhaló pesadamente y preguntó si Elaine tenía tantas ganas de cambiar de habitación, cuando de repente ella se acercó casi hasta él con una sonrisa feliz. Pero luego, con cara triste, le dijo que si seguía sin gustarle. Al ver esto, el hombre le aseguró que se habían entendido mal, y su expresión volvió a cambiar. Al darse cuenta de que aquí no podía hacer nada, el hombre se rindió y les dejó hacer lo que quisieran, ante lo cual la chica se apresuró a empaquetar sus cosas. Pero Howl la detuvo, diciendo que sería bueno limpiar el lugar y que en ese caso tendrían que posponer la mudanza hasta mañana. Más tarde, los 2 asesinos que tuvieron la suerte de sobrevivir fueron visitados en la cárcel por el hijo de la bruja, que primero preguntó al hombre al que le habían quitado la mordaza cuántos días habían pasado, y cuando supo que no había transcurrido más de 1 hora, se quedó muy sorprendido, ya que la chica era tan fuerte que pensó que había perdido el conocimiento durante varios días. El capitán dijo que había oído decir a su escolta que el asesino había alcanzado el nivel de un maestro, por lo que preguntó con firme determinación quién había dado la orden de hacerlo. El asesino le aseguró que de todas formas debería saberlo todo. Hay muchos maestros en el continente, y sin dejarle terminar, el duque le ordenó que siguiera con el tema, porque intentaba confirmar su teoría. Se preguntaba si el asesino podría traicionar a la persona que le contrató, así que el capitán le dio a elegir. Si el asesino le muerde la lengua ahora, morirá rápidamente y no dirá nada más. Tenía la oportunidad de elegir su propia muerte. Pero aún así, si el asesino confesaba, el capitán le aseguraba que se olvidaría del ataque. El hombre no estaba seguro si el capitán decía la verdad. Si intentaba conseguir una confesión para luego matarlo, no significaba que lo mantendría con vida hasta que confesara. Pero lo primero que tenía que hacer era salir de la cárcel, así que decidió contarlo todo, y aunque era arriesgado, seguía siendo mejor opción que morir así. De repente, un cuchillo que salió de un tacón apuñaló el cuello del asesino. Otro asesino que estaba siendo engañado por una criada, con ira en su rostro, dijo que no podía creer que había sucumbido a los términos del enemigo, y es por eso que no se debe utilizar un maestro que se deja llevar por la codicia. Cuando vio la cara de maldad de Herzog, le aseguró que no se dejaría engañar. El hombre al que servía ni siquiera pensaba en la posibilidad de una traición, y por eso creó un grupo de asesinos formados solo por personas que no le odiaban. Este es solo un poder temporal que se compró con dinero. Hay mucha gente que odia y quiere matar al hijo de la bruja, y no podrá derrotarlo aunque reúna a los mismos traidores. Y después de terminar esto, sacó una ampolla de veneno de algún lugar, y en un momento todos los asesinos estaban muertos. Al día siguiente, la heroína ya se había mudado a otra habitación y estaba contenta de que a partir de ahora viviría en la habitación de al lado con Reggie. Pero de camino con sus cosas fue interceptada por Cézanne, que estaba muy preocupado. Había oído hablar de la noche anterior, la gente decía que eran mercenarios, así que temió que estuviera herida, pero la chica se limitó a asegurarle que todo estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. El tipo, con cara de cansancio, exhaló un suspiro de alivio, asegurándole que había estado preocupado por ella desde que se convirtió en acompañante, y ella se disculpó por haberle hecho preocuparse. Había mucha gente cerca, y se dio cuenta de que por alguna razón todos estaban de pie delante del tablero, cuando Sofía salió con expresión burlona. La heroína la vio y la saludó alegremente, y el tipo que estaba a su lado se limitó a exhalar pesadamente, dándose cuenta de que nada bueno debía esperarse de ella. Sofía se dio cuenta de que a pesar del duro día, la heroína parecía bastante fresca, a pesar del desastre que se había hecho ayer. También se preguntaba si podría acompañarle durante el viaje al campo de entrenamiento. No sabía de qué se trataba, pero Cézanne le dijo que había un mensaje sobre un entrenamiento de 3 días, y en esta época todos los caballeros de Phyllis siempre lo hacen. Sin dejarle terminar, Sofía continuó. Su Majestad probablemente tendrá dificultades para cuidar de todos ellos en este momento, y si el asistente no hace su trabajo, ocurrirá un accidente. Cézanne se dio cuenta de que esta chica no era tímida en sus expresiones, así que le preguntó si creía que el actual asistente no era lo bastante competente. Ella se mostró manifiestamente sorprendida y le aseguró que no había pensado en nada parecido, sino que solo le preocupaba que pudiera repetirse lo de ayer. Pero Lady Elaine era la acompañante a la que el duque reconoció. Al escuchar esto, la heroína pensó que Sofía la tenía en muy alta estima,
por lo que le cogió la mano con impaciencia, agradeciéndole estas palabras y asegurándole que a partir de ahora trabajaría aún más duro para protegerle. A todos les chocó ese comportamiento. El chico se dio cuenta de que no era un piropo, y la chica no entendía qué tenía que ver, porque la heroína no tenía cara de tonta, pero en cualquier caso, se despidieron, y Sofía dijo que había estado observando cómo le iba a la chica con su papel desde el primer día. La chica entró en el despacho del duque pensando en las palabras de Sofía, y al ver la habitación vacía, se dio cuenta de que necesitaba que él le diera las llaves de la nueva habitación, así que esperó. Esperó tanto que empezó a preocuparse, porque esto nunca le había pasado antes, así que decidió comprobar su habitación, y por el camino vio que la puerta de la habitación estaba abierta. E inmediatamente le vinieron imágenes a la cabeza, diciendo que cosas como la de ayer pasaban muy a menudo. Y temiendo que volviera a ocurrir, entró en la habitación. Pero no era exactamente lo que esperaba. El capitán que acababa de salir del baño estaba frente a ella, y solo llevaba pantalones, y al darse cuenta de su error, la chica se sonrojó. Al ver al hombre semidesnudo, la chica se sintió muy avergonzada. Instintivamente intentó taparse los ojos con las manos y tras disculparse un momento, salió corriendo de la habitación pero resbaló. Él la sorprendió en el último momento. Preocupado por ella y enfrentados en tal situación, ambos se sintieron muy avergonzados y la chica hizo una reverencia y dijo que él llegaba muy tarde y que por eso estaba preocupada y tras decir eso, salió corriendo de la habitación. En el pasillo ya estaba volviendo en sí, pensando que debía estar loca. No importaba lo preocupada que estuviera, pero era extraño que la irrumpieran así. Reggie ya era un hombre hecho y derecho, ya tenía 23 años, lo que significaba que era hora de formar una familia, de casarse. Ella ni siquiera podía imaginarlo, tal vez porque estaba acostumbrada a verlo de pequeño, así que quién sería su novia, pero no importaba, mientras él fuera feliz. Más tarde, el propio Herzog salió vestido, le dio la llave a la chica y ella volvió a disculparse por lo ocurrido, pero él no se enfadó, pues sabía que no lo había hecho a propósito y como sus cosas quedaron en el despacho, fueron allí. Por el camino, se preguntó si preguntarle sería demasiado, pero tenía mucha curiosidad y sin embargo sus pensamientos fueron interrumpidos por el capitán, como si leyera su mente, que dijo que se había quedado dormido. A la heroína le preocupó que se le hubiera escapado accidentalmente, pero él la tranquilizó diciéndole que se había dado cuenta de que le miraba como si quisiera preguntarle algo, y luego le preguntó si era tan extraño que se hubiera quedado dormido. La chica contestó pensativa que un poco sí, y el duque se rió, y con una leve sonrisa dijo que había tenido pesadillas, y que por eso se había despertado un poco más tarde de lo habitual. La heroína, preocupada, le dijo que si estaba en el punto de mira, significaba que había tenido una terrible pesadilla, y él se lo confirmó, añadiendo que llevaba mucho tiempo soñando con ello. Cuando entró en el despacho, le pidió que pusiera fin a esta conversación y empezara a trasladar sus cosas, pero ella no podía quitarse de la cabeza esas palabras, el mismo horror todo el tiempo. El duque no reveló los detalles, pero este sueño debe estar relacionado con los sucesos de Sebek, y si se trata de una pesadilla tan terrible, sería mejor que no hubiera ocurrido. La heroína se prometió a sí misma que buscaría hierbas que le ayudaran a dormir bien y que, a partir de ahora, le cuidaría de cerca. Pasaron unos días. De pie frente a un gran grupo de caballeros, el capitán preguntó si todos estaban listos y tras recibir la respuesta, se pusieron en campaña. El 22 de febrero, los caballeros salieron de Killyard para un entrenamiento de 3 días. Cézanne se quejaba de que llevaban 3 horas caminando y aún no habían llegado a ninguna parte, y un tipo llamado Abel se dio cuenta, se había alistado en el ejército al mismo tiempo que los héroes. Preguntó cómo el chico había llegado a maestro con una resistencia tan débil, pero Cézanne negó su fatiga, cuando de repente sus plegarias fueron escuchadas y se anunció que ya habían llegado. El duque señaló su destino, señaló una roca con una cascada y dijo que su lajir estaba encima de ella y que a partir de ese momento empezarían a escalar la roca. El ánimo de la gente decayó tras oír esto, pero para apoyarlos, el capitán añadió que los 7 últimos entrarían en el agua, y al oírlo, todos saltaron de repente y corrieron hacia adelante. Elaine decidió que ella también debía darse prisa, cuando de repente un escalofrío recorrió su cuerpo. Notó la fugaz mirada de alguien que la hizo ponerse en guardia,
Pero entonces Cézanne la agarró del hombro y le dijo que no era momento de mirar a su alrededor, que tenía que correr. Al llegar a la meta, los caballeros más veteranos miraron a los que no consiguieron entrar en el agua y se rieron alegremente, alegando que esta vez solo había novatos, principiantes, y no sabían que les esperaba un entrenamiento tan inesperado. Cézanne y Elaine también llegaron. El chico se alegró de que lo consiguieran y le preguntó a qué hora había llegado, pero ella le aseguró que no le prestaba atención, pero en su cabeza estaba segura de que si hubiera utilizado todas sus habilidades, habría sido la primera, pero ahora era mejor no destacar. El novio la apoyó, asegurándole que era la primera entre los recién llegados, cuando Abel salió del agua y se dirigió al chico, diciéndole que solo había tenido suerte de llegar a tiempo y que, por tanto, no necesitaba meterse en el agua. Cézanne empezó a reírse amistosamente del pobre tipo, alegando que había estado hablando del camino de la montaña desde el principio, e inmediatamente se dio cuenta de que era el único que había estado escalando la roca. El tipo decidió no tolerar esto y además gastarle una broma a su amigo, así que lo cogió y lo tiró al agua. El agua corrió en todas direcciones y el tipo se enfadó por esta injusticia, porque estaba a tiempo y no tenía que meterse en el agua.